Qué alegría, qué privilegio estar una vez más en la presencia del Señor. No es el lugar, es el Señor aquí. Amén. No es una catedral donde está el Señor, está aquí. Porque aquí hay un pueblo que le alabamos al Señor. Y hemos venido dispuestos a alabar. Ya le hemos alabado, ya le hemos bendecido. Tu mirada puesta en mí, qué hermosa alabanza. Tu mirada puesta en mí, tu paz, la que nos permite seguir adelante. Amén, hermanos. Amén. Hemos alabado y bendecido al Señor. Estamos tan contentos y agradecidos por su amor, por su fidelidad, por su perdón, por lo que es Él. ¿Qué es Él? Dios. Amor, paz, perdón. Amén, hermanos. Amén. Señor amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana nos ponemos una vez más delante de tu presencia, rogándote, amado Padre, que nos recibas tal como estamos, Señor. Si hay pecado en nosotros en este momento, te rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones. Que aclares nuestra mente, Señor, y que este corazón esté limpio para que puedas recibir tu palabra. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Que seas tú hablando, Señor. Yo necesito escuchar tu voz. Tu pueblo aquí ha venido, Señor, en esta mañana a escuchar tu voz. Padre mío, gracias, gracias, porque una vez más tú vas a hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Alabado sea por siempre el Señor. Al recorrer los evangelios, nosotros habremos leído y estamos conscientes que el Señor Jesús se presenta de muchas maneras. Por ejemplo, dice el Señor, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el alfa y la omega. ¿Verdad? Todos estos sinónimos, todos estos nombres que atribuyen al Dios Todopoderoso Jesús, nos ayuda para bien, consuela nuestro espíritu, levanta nuestro ánimo, saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también Él se presenta como la fuente de agua viva. ¿Qué será? ¿Qué será? Sabemos que el camino es aquel Dios que a través de su crucifixión y muerte nos llevó al Padre. El buen pastor que cada día dirige nuestras vidas. El Dios preocupado. El Dios que es del principio a la eternidad y la alfa y el omega. Ese es nuestro Dios. Pero se presenta como el agua viva. Un elemento tan necesario y tan vital en el mundo, en el planeta Tierra. El planeta Tierra sin agua estaría muerto. El ser humano, el vegetal y el animal estarían muertos, porque el agua representa vida. Asimismo, Jesucristo representa la vida en el ser humano, espiritualmente. Les invito a abrir el libro, el Evangelio de Juan. Un tema muy conocido, quizás habrán oído muchas prédicas. Repito, es un pasaje muy conocido, que ahora el Espíritu Santo va a refrescar nuestra memoria y va a hablar como Él quiere hablar. Amén. Les invito a abrir el libro ya dije, el Evangelio de Juan, capítulo 4, y voy a dar lectura unos versículos. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, comenzando en el versículo 1. Y dice así: cuando pues el Señor, ¿cuál Señor? Jesús, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Verso 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estaba en Judea y le era necesario regresar a Galilea. Y al regresar por Galilea, él tenía que pasar por cierto lugar. Versículo 5.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Qué ironía de la vida, que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, sabiendo que eran parientes. Los samaritanos se desunieron, se apartaron de Judá cuando se dividió los reinos del norte y del sur. Y los samaritanos, obviamente, se fueron con los del norte. Todos sabemos, los del norte hicieron lo malo, fueron idólatras, adoraron a los dioses de las naciones. Por lo tanto, los judíos crearon en ellos un celo de no querer tener amistad con ellos. Y pasaron años, 500 años, de esta situación de enemistad. No podían verse, tenían el mismo Dios. Los samaritanos eran de la tribu de Jacob, eran descendientes de José, de Efraín. Eran hermanos, pero había este enojo, esta molestia, esta división, a tal punto que no se podían ver. No podían pasar por el territorio de los samaritanos, los judíos, y para ir a algún lugar tenían que darse una vuelta totalmente grande, con tal de no pasar ahí, porque se contaminaban, según ellos. Volviendo al texto. Y si quieres saber un poquito más de lo que les pasó a los samaritanos, yo les invito a que lean en casita. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí van a enterarse de todo lo que pasó. Luego, seguimos. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, recuerde que le pedía agua a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿De dónde? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. ¿Entendía esta mujer lo que Jesús estaba hablando con ella? Ni idea. Humanamente le dice, ¿cómo me pides agua? No tienes ni con qué coger. Y él le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías, tú me pedirías. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, verso 14, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer, contenta, ilusionada de que nunca más iba a tener sed, le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Hasta ahí vamos a ir analizando la palabra del Señor. No menciona la Biblia el nombre de esta mujer, solamente se la conoce por la mujer samaritana. ¿Y por qué? Porque nació en Samaria. Obviamente se le denomina la mujer samaritana. Poco o nada de su nombre, pudiéramos decir, lo conocemos. Jesús se sienta, viene de un camino largo.
¿Le era necesario pasar por Samaria? Ningún judío pasaba por ahí. Jesús pasó por ahí porque tenía un propósito. Él sabía lo que iba a suceder ahí. Él conocía quién venía, a qué hora venía y para qué venía. Él lo sabía todo. Jesús nunca llega tarde. Él jamás llega tarde a la vida del ser humano. ¿Y qué pasa? En su humanidad Él se sienta. Dice la Biblia que se sentó. En su humanidad Él estaba cansado. Era mediodía, calor sofocante. Obviamente tiene sed física. Él sabía que a esa hora, mediodía, llegaba una mujer a sacar el agua. ¿Qué hay aquí? Hay un encuentro. Hay un encuentro de un judío con una samaritana. Ella desconocía quién era él, pero él sabía quién era ella. Jesús la conocía desde el vientre de su madre. Él sabía todo de esta mujer. Repito, y le pide agua. Y ella le dice, ¿cómo? Jesús empieza un diálogo amigable. Vemos en primera instancia el amor de Jesús revelado a esta mujer necesitada de sed física, porque venía a coger agua. Esta mujer, toda una samaritana, no le rechaza, no le desprecia. Estuvo solícita al llamado de Dios al quererle dar agua y le dice, ¿cómo? Si no tienes ni cómo coger. No lo expulsó, no le criticó. Ella siguió la conversación con Jesús. ¿Qué más pasa? ¿Qué más sucede? Luego vemos que el problema de entre samaritanos, que ya les expliqué un poquito. El versículo 10, volvamos un poquito al 10, y le dice, respondió Jesús, si conocieras, mujer, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua de vida. Le dice, si supieras, mujer, si entendieras con quién estás, tú le pedirías. Tú. Ella no entendía. De ninguna manera ella podía entender. Le dice, si tú conocieras quién es, tú le pedirías y él te daría agua de vida. El agua de vida en Jesús representa la vida espiritual. Dios no está hablando de una agua que corre y se va. Dios no está hablando de un agua que nos satisface la sed un tiempo y luego tenemos que regresar por más agua, porque el cuerpo necesita el agua. Dios está hablando de una vida, de un agua eterna, de un agua eterna, de un agua diaria, de un agua espiritual, de un alimento que necesita el alma. Eso significa el agua viva, eso significa Jesús, el agua viva. El alimento espiritual que necesita toda alma, todo ser. Y Dios está dispuesto a dar de ese alimento su palabra, su amor, su misericordia. Eso es el agua de vida que tiene Jesucristo para el que la quiera beber. Verso 15. Perdón, el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte, que brote para vida eterna. No se va a quedar aquí en este planeta Tierra el tiempo de vida que vamos a tener. Esa agua va a seguir fluyendo para vida eterna, porque nuestro Dios es eterno. 15. La mujer le dijo, Señor, dame de beber, para que yo ya no venga más a sacarla. Cualquiera hubiera dicho eso, ¿no?
yo también, por favor, ya estoy cansada de venir a sacar esta agua. Por favor, no entendía. Su mente humana no estaba conectada con la mente de Cristo. ¿Quién era esta mujer? Sabemos que llamada samaritana, pero ¿quién era? ¿Por qué Jesús se acerca a ella? ¿Por qué Jesús le esperaba a ella? ¿Por qué? Porque ella era una mujer amargada, sufrida, desdichada, no era feliz. El versículo 16 le dijo, ve y llama a tu marido. Ella era una mujer sola, espiritualmente, anímicamente. Era una mujer fracasada. Había tratado con 5 esposos porque el Señor le dijo, no tengo marido. Y Él le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 esposos tuvo esta mujer y el que tenía iba a un 6º. No había en ella paz. No había en ella gozo, no había en ella felicidad. Ella pensaba que el tener un esposo la iba a hacer feliz. Ella pensaba que tener un hombre en su vida era el respaldo para ella, emocional, físico, económico. Pero 5 le fallaron. ¿Culpa de ella? No lo sé. Pero en ella había una tristeza que era una raíz en su alma, en su espíritu. Era una mujer sedienta de la misericordia del Señor. Y buscaba complacencia en encontrar un marido. Encontraba la paz, el amor, la comprensión, el cariño en un hombre. Y no lo había alcanzado. Eran 6. Y no lo había alcanzado. Como hoy sucede con mucha gente. Mucha gente que cree tenerlo todo, económicamente, físicamente, tesoros, riquezas, viajes. Ellos creen que tienen la felicidad y buscan en todo la felicidad y no son felices. Tienen todo, pero no tienen nada porque no tienen a Cristo. No tienen a Cristo. Esta mujer no tenía la felicidad, esta mujer no tenía un esposo, esta mujer no tenía a Dios. Por eso era una mujer amargada, triste, sufrida, menesterosa. ¿Cuál era el trabajo de la mujer de ese entonces? El trabajo de la mujer era ir a sacar agua. No era del hombre, era de la mujer. Un trabajo bastante fuerte, ¿verdad? La Biblia dice que cogía su cántaro, y se la llevaba a coger el agua. La necesidad vital para la vida, el agua. Iban al pozo a coger el agua. Normalmente, la Biblia dice en Génesis 24:11 que la mujer iba en la tarde. Iban en grupo de amigas, comadres y parientas, no iban solas a sacar el agua. ¿Por qué esta mujer va al mediodía en el calor del día? ¿Por qué ella va? ¿Por qué? Si la costumbre de las mujeres era en la tarde, cuando el sol bajaba, cuando el calor bajaba. ¿Por qué esta mujer le va al mediodía? Para que nadie le ponga el dedo en ella y le critique. Y le diga y le acuse, eres así, eres asado, tienes un pasado manchado, tú no mereces vivir, tú no mereces estar aquí en medio del pueblo, no te queremos ver, y Por eso ella no le importaba el calor del mediodía, pero iba para que nadie le vea. Porque estaba cansada de la crítica, estaba cansada de la acusación, estaba cansada del desprecio que le daba al pueblo. El mayor acusador de nuestras vidas es Satanás. Él pone el dedo y cuando una vida se cae, él lo aplasta más. Y cuando una vida se quiebra, él la entierra más. Pero Jesucristo vino para restaurar vidas, para levantar, para de los pedazos hacer algo nuevo, porque Él es el gran alfarero. Él hace de nuevo las cosas.
Él hace de nuevo las vidas. Esta vida estaba destruida, estaba en el suelo, estaba caída, estaba perdida, estaba quebrada. Pero Jesucristo vino para levantarla y para hacerla de nuevo. Qué hermoso es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Continuamos. Cuando le dice, ve y llama a tu marido. Yo me imagino el dolor que pudo haber tenido esta mujer. Ven, llama a tu marido. El Señor metió el dedo en la llaga, en el más profundo dolor que tenía ella. Pero el Señor le dijo con una simple propósito. El Señor Jesús quería sanar la herida de esa vida. Por eso le dijo, llama a tu marido. Y ella, ¿cómo se habrá sentido? Avergonzada, dolida, todo su pecado se le vino encima. Todo su dolor se le vino encima cuando Jesús le metió el dedo en la llaga. Pero repito, era para curar su herida. Cuando a nosotros nos han curado una herida física, ¿duele? Duele. ¿Alguna vez usted estuvo en el hospital con una herida? Duele. A esta mujer le dolía su llaga, su herida espiritual. No quería que nadie le meta el dedo en su herida. Ella no quería, no permitía, no. Pero Jesucristo lo hizo para restaurarla. Jesucristo quería primero sanar su herida, sanar su vida, para que ella pueda entender quién era el que le ofrecía el agua de vida. Él tenía que llegar al íntimo. Él quería quebrarla a esta mujer. Ella ya estaba rota humanamente, pero espiritualmente el Señor quería quebrarla para que entienda que necesitaba de la fuente de agua de vida. Y así fue lo que pasó. Y cuando le dice, no, Señor, no tengo marido, él le dice el 20, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire que ella le dijo la verdad. Podía mentirle, ¿verdad? Era un desconocido. Señor, mi esposo está ocupado, se fue de viaje, está ahí llevando los camellos, no puede venir. Hubiera salido de paso, pero esta mujer fue honesta ante el Señor, honesta. Abrió su corazón y le dijo, no tengo marido. Había esa sencillez de corazón de ella. En medio de su dolor había una alma pura. Fluía en ella la verdad. Y el Señor le dice, bien has dicho, con verdad has hablado. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres un profeta. Sabes todo de mi vida. Yo creo que eres un profeta. Le da esta característica al Señor Jesús, por lo que le dice, no, yo sé que 5 has tenido. Dice, parece que eres un profeta. Vamos al 25. Nos saltamos. El 25 le dijo la mujer, después de que habla de la verdadera adoración, los versículos anteriores, léalo, habla de la verdadera adoración, dónde se va a adorar, cómo Dios quiere encontrar a los humanos, cómo Dios quiere ver un pueblo que le adoren en espíritu y en verdad. El 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Hablaba de esto, de perfecta adoración, del lugar de adoración. ¿A quién hay que adorar? ¿Cómo hay que adorarle? Y ella le dice, sí, todo lo que me has dicho puede que esté bien, pero va a venir el Mesías. Él nos va a declarar todo. Él nos va a decir todo. Mire, los samaritanos esperaban al Mesías tal cual los judíos esperaban al Mesías. Un mismo Dios. Del 26. Pongamos atención, que esto
este es el meollo de la prédica. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. No le esperes más. Estoy aquí. Estoy presente junto a ti. No lo esperes. Porque Él está aquí. Soy yo, el Mesías. ¡Qué hermoso! ¿Les emociona, hermanos? A mí me emociona que a esta mujer se le reveló el Dios Todopoderoso, el Dios grande, el Dios que ellos esperaban, el Mesías que venía. El Señor le dice, yo soy el Mesías, yo soy. Ya no le esperes, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Qué hermoso, hermano. ¿Cómo se habrá ella quedado entre que dudaba, que creía, que dudaba, que creía? ¿Qué es esto? Estoy confundida. ¿Qué será? ¿Por qué está pasando todo esto? Era el Mesías, el Salvador del mundo que venía. El Salvador del mundo que a ese entonces ya llegó. Llegó ya Jesús cuando él se conversaba con la samaritana. Ya llegó el Mesías, ya nació el Mesías. Ya estaba ahí el Mesías, por eso le dice él, yo soy el Mesías, ya no le esperes, ya llegué, estoy aquí. El Mesías estaba hablando con esta mujer cara a cara. El Mesías, el Salvador, el que el mundo esperaba, el que llegó, la fuente de agua viva, la que calma la sed espiritual, la que nos ofrece esa vida diaria llena de Él, no temporal, eterna. El Mesías llegó, el Mesías está aquí. El Mesías está aquí. Amén. El Mesías llegó. Bendito sea el Señor, que todo lo que se habló en las profecías se cumplió. Y la mujer aceptó, porque bien podía decir, no, por favor, no te metas conmigo. No, por favor. Jesús representa el agua de vida, así como el agua física es vital para el cuerpo humano, la vida en Cristo. La vida en Cristo es vital para la vida espiritual, porque sin Cristo el mundo está muerto. Repito, el mundo sin Cristo está muerto. Y gracias a Dios que los que estamos en esta mañana tenemos vida, porque tenemos a Cristo. Amén. Cristo nos dio su vida en la cruz. Tenemos vida porque tenemos a Cristo, pero el mundo está muerto porque no tiene a Cristo. Qué privilegiados somos, hermanos, de saber que estamos vivos y vivos en Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a Juan 7:37. Yo les leo rapidito y dice así, siguiendo con el contexto de lo que estamos leyendo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es un ofrecimiento que está haciendo Dios. ¿Tiene alguien sed de la vida espiritual? ¿Tiene alguien sed? Venga, yo soy la fuente. Yo, el que doy la vida. El que cree en mí, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Esta promesa es para el de afuera? No oigo. ¿Esta promesa es para el mundo? Hermanas, lean. Está diciendo clarito, el que cree en mí. No cualquier persona. No el que esté en el mundo. No el que rechaza a Cristo.
No el que dice que conoce a Dios, pero no tiene a Cristo. No. Esta promesa es para usted y yo que hemos confesado que Cristo es el Señor. Amén. Es para el Hijo de Dios que ha creído que Jesucristo vino, murió, resucitó y nos prometió la vida eterna. Esta promesa es para usted y para mí. Y para todos los que hemos creído que Jesucristo es el Señor. No es para el mundo. Esta promesa habla el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas de vida. Y esto el Señor explica qué significa el agua que corre de agua viva en nuestro interior. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que usted tiene. El día que usted confesó que Cristo es el Señor le regaló al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted, vive en mí. Por eso en nosotros hay gozo, paz, alegría, pase lo que pase. Porque el río de agua vida, que es Jesucristo, está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué promesas! ¡Qué promesas! Y el pueblo fallece. Y el pueblo muere. Y el pueblo está enclenque. Y el pueblo está débil. Porque carecen de entendimiento, dice la Biblia. Porque no entienden los recursos que Dios nos dejó. Porque no entienden su palabra. Porque no hacen para Él sus promesas. No viven las promesas. No leen la palabra. Por eso hay mucha gente que dice tener a Dios, pero viven una vida miserable, porque lo conocen de oídos, pero no le conocen, no se ha revelado ese Dios maravilloso que usted y yo lo tenemos. Por eso es necesario leer la palabra, hermanos. El río de agua viva que vierte en su vida espiritual es la presencia del Espíritu Santo. Amén. El que nos fortalece, el que nos anima, el que nos levanta. Pero tenemos que ir a la fuente de agua viva, que es Jesucristo y su palabra. ¿Qué más nos dice? En el versículo rapidito 16 del capítulo 4, ¿qué nos decía el Señor? Jesús le dijo, le habíamos dicho, ven a ver, habla tu marido. Pero el 28 es hermoso. Cuando el Señor dice así, el 28. Entonces, el 16 le dice, ve y llama a tu marido. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí, hermanas? El Señor llegó a lo profundo de esta mujer. El Señor tomó su mente, tomó su corazón, dejó su cántaro, dejó su problema, le entregó en los pies del Señor su problema, le dejó su carga, le dejó su tristeza, le dejó su amargura. Ya no le importaba que el mundo le ponga el dedo, ya no le interesaba la crítica del mundo. Dice que dejó el cántaro, nueva criatura, nueva persona, nuevamente refrescada en el poder de Dios. Y va con autoridad y no le dice a que hacía de marido, sino que dice al pueblo, vengan, que quiero hablar de un hombre que me ha dicho todo de mí. Va a hablar a un pueblo. Para mi entendimiento fue la primera mujer que llevó las buenas nuevas a un pueblo. Así lo interpreto yo, la primera mujer. Porque fue y anunció lo que le dijo el Señor Jesús, porque estaba llena del Espíritu de Dios.
le quitó su carga, le quitó su temor, le quitó su vergüenza, le hizo una nueva criatura y con agradecimiento fue y dijo, ahí está el Cristo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos restaura. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, no ponemos zipper en nuestra boca, sino que corremos y anunciamos las nuevas. Y tenemos gozo y tenemos alegría y tenemos paz, porque sabemos que de muerte el Señor nos resucitó a vida. No tenemos que quedarnos calladas de la gracia de Dios. Esta mujer no se quedó callada, dejó su cántaro y se fue. Y se fue a transmitir las buenas nuevas. Juan 8:36. ¿Qué nos dice el Señor? Juan 8:36. Dice, hablando Jesús, así que si el Hijo os libertare, ¿cuál es el Hijo? Jesús. Así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente. Hizo esto en esa mujer. Hizo esto en esa mujer. La liberó. La liberó de su carga, que ya he dicho por varias veces. La liberó de todo lo que ella venía acarreando. La libertó. Si el Hijo os libertare, seréis libre. Ella fue libre. Dice, verdaderamente será libre. Ella fue libre. En ella ya empezó a correr un manantial de agua viva. Ya no le importó su cántaro. Allá no sé quién va a tomar el agua, no me importa, no llevo agua a la casa, no. Ahora tengo esa sed que Jesús calmó mi sed espiritual. Otro que venga a llevar el agua. Yo sigo a Cristo, yo me lleno de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el beber el agua de Cristo no es una vez y hasta luego. No venir a beber en el problema. No venir a beber en escasez. No venir a beber cuando ya nos ahogamos. No. El beber el agua de Cristo es todos los días. Es todos los días. El saciarnos de Él no es una sola vez. Es el tener comunión con el Señor todos los días. Eso es el vivir y el beber del agua de vida. Todos los días tener una comunión diaria con Jesús. Él es la fuente de agua viva que satisface nuestra sed espiritual, que nos quita temores, que nos quita cargas, que nos quita tristeza, que seca lágrimas, que nos da a nuestras vidas mejores horizontes. El agua de vida que es Jesucristo. Amén. Tenemos que estar junto al pozo con el Señor Jesús. Porque el que se separa de Él, porque el que se separa de Él serán como fuentes sin agua, dice segunda de Pedro 2:17. El que se separa de Jesús serán como fuentes sin agua, secos, sin vida. Ojo, hay que tener cuidado. Esa fuente, todos los días, esa fuente no se seca. Esa se puede secar. Los ríos se secarán. Los glaciales se terminarán. Pero el agua de Cristo nunca. Nunca. Porque nos ofrece que va a ser para la vida eterna. Hoy, mañana, siempre. Hasta la vida eterna. No sufriremos sed si estamos junto a la fuente. Pero hay mucha gente, muchos hijos de Dios que están cediendo espiritualmente y buscan dónde saciar su sed. Amistades, trabajos, dependencia económica. En todo lado buscan saciar su sed. Y menos en la fuente que nos lleva a la vida eterna. Cuidado, hermanos, vayamos a saciar nuestra sed en otras fuentes que no convienen. La única fuente, Jesucristo.
Amén. Amén. Conclusión. Esto es hermoso. Conclusión. ¿Qué podemos ver? Primero, que esta mujer le aceptó tan fácilmente. Estaba tan sedienta en su vida espiritual que no discutió con Jesús. No así cuando Jesús se le dio el libro de la ley que lea en Lucas 4:18, cuando ese texto decía que daba las buenas nuevas a los pobres, que Jesús sanaba a los corazones rotos, que los cautivos salgan a libertad, que daba vista a los ciegos, que daba libertad a los oprimidos. Él leía ese capítulo de Isaías 61:1 y dijo, hoy ha venido el día de su salvación. Estaba el Mesías hablando en el templo con los judíos. ¿Y qué pasó? ¿Le creyeron? No. ¿Le rechazaron? Sí. ¿Le quisieron matar? Sí. ¿Le quisieron botar una peña abajo, una colina abajo? Le quisieron empujar a que se muera. Porque él dijo, aquí estoy, el que habla soy yo. Esa profecía de 61 se cumplió en Jesús, se cumplió, y lo único que hizo fue leer y dar testimonio de quién era él, pero los judíos le rechazaron y le empujaban y querían empujarle para que se muera. Versos, una mujer amargada de espíritu, dolida, enemiga de los judíos, no le rechazó al Salvador. Los otros que conocían toda la ley rechazaron la verdad, pero esta mujer no rechazó la verdad y fue libre. Y fue libre porque Jesús le dijo, si crees que el Hijo te libertare, verdaderamente serás libre. ¿Qué más? Encontró a ese Salvador junto al pozo. Jesús estaba esperándole. Ella no le esperaba. Él le esperó. Él tenía un propósito en esta vida, como Dios tiene un propósito en este día para el que se pierde. O creemos que se acabó todo con Jesús, o creemos que se terminó el trabajo de Jesús porque él ya se fue al cielo. ¿Usted cree que terminó el trabajo de Jesús? No, para eso está el Espíritu Santo, moviendo corazones, moviendo vidas, para que vengan a beber el agua de vida, para que vengan, porque la salvación es para todos, es para todos. Ella cree en el Mesías y lo acepta y es liberada. Hay algo hermoso en este pasaje bíblico, que el Señor Jesús le escogió a esta mujer. Le escogió desde el vientre de su madre, como comencé diciendo. La conocía. ¿Y para qué la escogió? Para enseñarle la perfecta adoración. Para demostrarle su naturaleza divina. Para enseñarle de su amor, de su misericordia, para indicarle que Él viene por los rechazados, Él viene por los afligidos, Él viene por los muertos espiritualmente. Jesús le demostró estas maravillas a esta mujer en ese diálogo. Termino con esto. Apocalipsis 21:6. Jesús hablando y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed espiritual, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Hay algo que hacer para gozar de esa agua? Nada. Creer que Cristo es el Señor. Yo le daré del agua gratuitamente de la fuente al que tuviere sed. Esta invitación es para el día de hoy. Lo que Jesús está diciendo en este versículo de Apocalipsis es una invitación para el mundo que no lo conoce, para
que el mundo sea salvo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que es tan preciosa, tan clara, tan instructiva, Señor, para nuestro espíritu. Oh, gracias, Señor, gracias. Nosotros la leemos y la creemos como niños, Señor. Así. Padre mío, gracias. Gracias por haber llegado a nuestras vidas cuando te necesitamos, Señor. Gracias por habernos brindado de tu agua viva, que es la salvación. Gracias, Señor, que individualmente te acercaste a cada uno de nosotros y nos diste de esa agua. Gracias, Padre, porque esa agua fluye, fluye, fluye cada día en nuestro espíritu. Eso no va a tener fin, Señor, porque esa agua, ese conocimiento, esa verdad, esa paz, ese gozo, esa alegría, ese perdón, es hasta la eternidad, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos liberaste, Señor. Me liberaste, porque todos veníamos con taras, porque todos nos acercamos a ti, Señor, cargados y cansados, atados, Señor, encadenados, Señor, con tanto peso. Pero nosotros nos acercamos a ti y tú nos diste del agua de la vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos, Dios mío, a que cada vez que tengamos sed nos presentemos delante de ti, Señor, recordando que tú eres la fuente del agua viva y eterna, Señor. Ayuda, Padre, al mundo a que entienda lo que tú estás dando, Señor, a esta invitación. Toca el corazón de esas vidas perdidas, Señor, y permíteles entender, Dios mío, que tú les vas a dar gratuitamente a esa agua para que les lleve a la vida eterna, para que les lleve a la salvación. Intercedemos por todas esas vidas, Señor, que creen tener todo, pero no tienen nada, no tienen a Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.